Muy feliz noche, familia. ¿Cómo están? Néstor Leffel, asesor inmobiliario por este lado. Una vez más, como todos los martes a las 7 de la noche, estamos en nuestro acostumbrado live stream. El día de hoy estoy muy feliz. Les voy a hacer un poquito de la historia de por qué estamos haciendo este live. El viernes de la semana pasada estuvimos en uno de los lanzamientos que a mi parecer fue uno de los más elegantes de toda la zona, uno de los mejores lanzamientos en los que hemos estado, donde presentamos un proyecto del cual hablamos la semana pasada. Hablamos sobre el proyecto Meridiano 18, a manos del Grupo Joseda. Vamos a ver quién es el Grupo Joseda, quién está a la cabeza del Grupo Joseda, conocer esa nueva redefinición de lo que es el lujo en Cap Cana y vamos a ponerle cara a la constructora. Entonces, vamos arriba. La Tierra está dibujada por líneas imaginarias. Una de ellas cruza Cap Cana, paralelo 18 grados norte. Luz constante, naturaleza abundante, clima perfecto, el lugar soñado para vivir. Y ahora, también para trabajar. Meridiano 18, un desarrollo mixto en Cap Cana que integra gastronomía, bienestar y oficinas. Diseñado para quienes aman tanto donde viven como donde trabajan. Meridiano 18, Work-Life District, donde el trabajo y la vida se alinean. Y bueno, familia, ustedes conocen un poco el trabajo del Grupo Joseda, ya lo han visto acá en mi canal. Conocen a la maravillosa Caitlin, que nos ha acompañado en varios live streams donde vimos la evolución de Cap Cana, pero vamos a ponerle cara a la creación de esa compañía, a la mente maestra que ha redefinido el lujo. Así que vamos a dar la bienvenida a nuestro queridísimo y buen amigo Joel Martínez. Hola Joel, bienvenido. A ver. Oh, aquí estás Joel, perdón. A ver, te escuchamos Joel. Se pierde, ahí no te escucho. Ahí no me escuchas, espera un segundito, déjame sacar acá Ok, tenemos un temita técnico con Joel que se nos salió un segundito, ya lo vamos a volver a tener. Entonces, les voy contando un poco sobre lo que es el Grupo José. Aquí tenemos a Joel de vuelta. A ver, ahora sí, Joel. Ahí te escucho perfectamente. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Excelente, excelente. ¿Cómo estás? Oye, muy feliz de tenerte aquí, Joel. Yo sé que esto es algo que normalmente no haces y de verdad es un honor tenerte acá. Los que trabajamos en el medio, conocemos tu trayectoria y conocemos todo lo que has hecho dentro y fuera de Cap Cana, pero quería que todas las personas que están aquí, desarrolladores, brokers, clientes también, inversionistas, conozcan un poco la otra cara del Grupo Joseda, la cara que conocemos, vamos a decir, los brokers más íntimos y más cercanos a los proyectos del Grupo Joseda. Quiero darle la bienvenida a, bueno, primero a Jan Cotorreal, que como siempre está con nosotros acá. Jan, saludos como siempre. Saludos, Jan, ¿qué tal? Ya vamos a hablar con Jan, activo, Jan. porque Jan está súper activo. Entonces, también tenemos que darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando desde España, desde Brasil, desde Bélgica, desde Holanda, desde Argentina, desde Chile, desde Sudáfrica. Por primera vez tenemos conexión desde la India. No sé saludar en YouTube, qué bien. pero tenemos conexión desde la India.
y estoy viendo acá también que tenemos conexión en Canadá y en Estados Unidos. Y les digo a los que no hablan español que en 24 horas van a tener los subtítulos de este live en su idioma. Joel, Ok, buenísimo. quiero Bueno, que... gracias, Néstor, por el privilegio. Sé que hemos tenido un tiempo tratando de hacerlo, pero no lo he hecho porque no es que no suelo hacerlo, es que no soy lo más, ¿cómo diría la palabra? Lo más especialista para yo poder tener el dominio de poder tratar este tipo de actividades frente a una cámara. Creo que esa ha sido mi gran debilidad, pero yo creo que poco a poco ya he ido puliendo esta forma de poder comunicar a las personas. Así que te lo agradezco realmente. Soy Joel Martínez, mexicano, nacido de pura cepa en Santo Domingo, de aquí, de nuestros países, de nuestras raíces. Y de verdad que me siento muy orgulloso de ser dominicano y ser parte de Grupo José, una de las desarrolladoras que hace un modelo de negocio totalmente distinto a lo tradicional y lo actual que existe en la sociedad dominicana. Joel, un segundito. Hay algo que te está haciendo ruido ahí en el audio. Ajá, A ver, yo creo que debes tener un electrónico cerca del micrófono. No sé si es un celular o algo que está haciendo un feedback. verifica ahora Ahora estás si ya no existe. perfecto. Bueno, Bienvenido súper. Fabricio y bienvenida Deyaniris. Todos bienvenidos acá al canal. Perfecto. Mira, Joel, una de las maravillas que hemos visto en el caso de Grupo Joseda es precisamente eso que tú acabas de nombrar, que son una compañía dominicana 100%. Claro. O sea, ¿ustedes cómo nace el Grupo Joseda? O sea, ¿cómo Mira, se crea? Grupo Joseda nace con una oportunidad que existe en el mercado de poder dar una personalización a propiedades de lujo, donde hoy por hoy era muy tradicional, todavía sigue siendo tradicional, y yo identifiqué una oportunidad de poder hacer un trabajo más especializado, con mejores terminaciones, con mejores acabados, y verdaderamente pasé por una de las primeras experiencias, lo viví yo con uno de mis mejores amigos, el constructor, y no pude tener ese desenvolvimiento de yo poder elegir algunas terminaciones que me hubiesen gustado. Y no es culpa de él, sino engloba todo lo que es el área constructiva de lo que es República Dominicana. Vi un nicho, lo pude identificar y quise poder entrar en la parte primero en la parte de determinación y luego dar los pasos hacia el área de desarrollo inmobiliario, como lo tenemos con los proyectos de Yen, tenemos varias villas y ahora que acabamos de lanzar lo que es el proyecto del Meridiano 18. Como entrando en una oportunidad, en una brecha de oportunidad para poder posicionarnos en algo que realmente no existe. Y eso es lo que ha sido el Grupo Joseda en un corto plazo, en un promedio de 4 o 5 años que tenemos haciendo este tipo de modelo de negocio. Ya anteriormente venimos con una data de desarrollo a nivel de otro tipo de sector. Venimos del sector de la seguridad y la tecnología y venimos con esa inclinación de seguir el mercado de tecnología y seguridad que lo seguimos dominando hoy por hoy, pero viendo estas oportunidades de negocio que no existían. La pandemia nos trajo a vivir a Punta Cana, que Punta Cana había la necesidad de que pudiéramos explotar lo que hoy en día es como usted. Ahora, Joel, haber tenido esa visión es algo muy especial, porque realmente tú te fijaste en eso que nos decías, en un nicho donde realmente hacía falta este tipo de proyectos, este tipo de productos y este tipo de desarrollador. Yo quiero comentarles a todos los que están aquí que una de las cosas más impresionantes que hay es ir al showroom de Joseda, donde pueden ver todos los acabados de todos los proyectos que ellos tienen. Es realmente maravilloso entrar ahí. Es como cuando uno entra a un parque de diversiones. Es, Sí, es exactamente esa sensación, ¿no? Que
Lo malo es que uno quiere todos los upgrades cuando entras allá. Sí, se le pega un imán, principalmente a las mujeres, siempre se le pega algo, un closet, o un upgrade de la cocina, o un cambio, pero realmente esa es la sensación de lo que nosotros hemos querido hacer, poder dar esa milla extra de personalización en las propiedades que nosotros tenemos en proceso de desarrollo. Es todo un ecosistema para que la gente se sienta muy confortable con poder hacer una inversión y poderlo hacer con un acompañamiento apropiado. También contamos con un equipo de arquitectura, hacemos arquitectura, diseño in-house aquí local. También contamos con un equipo de interiorismo que ya cuando entra en fase de construcción, inmediatamente empezamos a darle una serie de determinaciones y unos valores agregados que necesita cualquier tipo de propiedad con la que nosotros hemos desarrollado y hemos entregado. Mira, ¿qué significa para Joel Joseda? ¿Cómo ve Joel a Joseda? Mira, Joseda, principalmente lo agradezco a mi esposa porque fue una combinación. Yo soy muy malo para las creaciones de nombre, pero mi esposa acertó en hacer una combinación de las dos iniciales de cada nombre de nuestros hijos y verdaderamente fue la mejor idea que nosotros hemos tenido para la creación de lo que es Joseda como empresa, como grupo Joseda, como holding de diferentes empresas que nosotros hemos creado al día de hoy y lo hemos hecho juntos como pareja. Para mí es el niño más valorado que nosotros tenemos dentro de las empresas de nosotros. Se ha convertido en la cabeza madre en tan poco tiempo, 4 o 5 años que tenemos con Grupo Joseda, se ha convertido en la madre, lógicamente, de las otras empresas. Claro está, las cabezas están aquí dentro de lo que es Grupo Joseda, pero cada espacio, cada modelo de trabajo de lo que nosotros hacemos es una sensación completamente inolvidable de lo que nosotros hacemos hoy por hoy en día. Entonces es como el hijo que tú lo ves creciendo, que va teniendo buena forma. Ahí se conectó mi hermano y mi socio, Tony López, también, que me está viendo de Barcelona. Un saludo a Tony. Entonces, eso es como ver crecer a una empresa en los mejores términos de lo que es una empresa para poder implementar desarrollo de lujo como lo que nosotros estamos haciendo hoy en día. Es de verdad impresionante. Mira, y se nota en cada detalle de lo que hacen, desde cómo tratan a todo el personal allá adentro, en los materiales que usan, en cómo lo traen. Yo quiero hacerles un cuento un poco especial. Ustedes han visto aquí en los live, vieron The Gem, vieron varios programas y de The Gem salió un cliente simpaticísimo, el señor Oscar. Cuando Oscar vino y conoció a Joel y compartimos mucho tiempo juntos con el señor Oscar, Sí. él quedó enamorado del proyecto y quedó enamorado de la compañía. Entonces, Ajá, ajá. todos esos detalles se sienten y hacen una gran diferencia de la forma de trabajo del Grupo Joseda y de Joel Martínez en particular, como cabeza, de Tony López, de tu esposa, que es maravillosa anfitriona también, Gracias. excelente profesional. De hecho, mira, Tony nos está mandando un abrazo acá. Me dicen que no se ve tu cámara, Joel. Yo sí te veo, pero me están ¿Tú diciendo... me ves? No, bueno, yo me veo también. Te escuchamos, pero no te vemos. Ajá, pero bueno, sí, a Tony, pero tú me ves, ¿verdad? Sí, yo sí te veo, pero me Sí. están diciendo que no se está viendo la cámara. De todas maneras, como yo sí te veo, pues seguimos. Fíjate, hay una duda que tenemos los asesores, ¿no? Sí. Nosotros los asesores tenemos un conocimiento completo de lo que es el Grupo Joseda y las ramificaciones que tiene el Grupo Joseda. ¿Tú entiendes que todas esas ramificaciones contribuyen al éxito que ha tenido el Grupo Joseda
para posicionarse en estos 4 años que tienen el mercado Sí, de una manera tan sólida? mira, sí, primero porque no es lo mismo emprender un modelo de negocio nuevo. Siempre hemos hecho cosas nuevas en el mercado. Nunca hemos trabajado lo que el modelo tradicional siempre está haciendo. Y yo pienso que sí, que nos ha dado, lo primero que nos ha dado es la disciplina de hacer las cosas correctas. No es lo mismo nosotros entrar a este modelo de negocio con 3 ingenieras industriales como nosotros lo tenemos, trabajar lo que son procesos, trabajar lo que es calidad, trabajar con un departamento de recursos humanos. Yo creo que esa experiencia de áreas que son meramente administrativas y que son de calidad y proceso, eso normalmente uno arrancar sin ningún tipo de idea en la cabeza, empezar desde cero a ser emprendedor, porque eso es lo que soy, y lo reconozco, no sería igual que nosotros tuviéramos haciendo la base del primer escalón, tú sabes. Entonces, realmente ya cuando nosotros entramos en la parte de Grupo Joseda, ya la banca nos conoce, ya somos una empresa muy madura para nosotros entrar en esa fortaleza de poder posicionarnos rápidamente en el mercado. Eso hace la velocidad un poco más rápido que lo tradicional. Sin embargo, no aspiramos a ser la empresa número uno en el sector. Queremos ser una empresa que orgánicamente vamos creciendo poco a poco. Hay otros métodos que son todavía más rápidos y nosotros realmente no lo aplicamos porque no nos da la tranquilidad para nosotros poderlo aplicar. Entonces vamos, en un sentido, vamos maduros porque tenemos 18 años de experiencia trabajando con empresas, siendo lo número uno en otro sector que lo hemos podido lograr, a diferencia de hoy que lo que queremos es crecer al mismo nivel que la misma área de proyecto nos ha permitido crecer hasta el día de hoy. Ahora, Joel, te pregunto, tú como visionario, como líder de este grupo, ¿por qué decidiste enfocar una gran parte del esfuerzo de todo lo que es el trabajo de ustedes dentro de Capcana? Mira, Joel, también me están diciendo acá por el chat que se dejó de ver tu cámara ya de repente y de hecho no la estoy viendo yo tampoco. Yo te escucho perfecto, pero no veo tu cámara. Pero qué raro. Señores, estamos en Y, vivo. y ahora, ¿no me ves? No, no te veo. Tú sí nos ves a nosotros. Yo te veo perfectamente. Acá nos dicen, sí, te escuchamos, pero no te vemos. Pero igual Me estamos voy, acá. me voy a desconectar y me voy a conectar de nuevo. Desconéctate rapidito y te vuelves a conectar. Dale. Fabricio me dice, sí, no se ve hace rato. Así es, Fabricio. Lamentándolo mucho, estas cosas pasan a veces en los live stream. De hecho, estábamos súper, súper bien. Yo lo veía perfecto. De todas maneras, aprovecho de recordarles a todas las personas que están conectadas de una promoción que tenemos acá, o que tengo yo, para ustedes con todos los productos del Grupo Joseda y todos los productos seleccionados donde les ofrezco un cashback, ¿ok? Con su compra y su reserva. Joel, ya va, espérate un segundo. ¿Me ves? No, seguimos sin verte. Te vimos por un segundo y te volviste a ir. Y ahora sí. Ahora sí te veo. Ahora sí te vemos. Déjame Excelente. quitarle el modo. A ver si pudiera ser que la cámara se esté entrando en una etapa de recesión, diría yo, no sé. Entonces, ¿cuál sería Entonces, discúlpame otra vez, ¿dónde te nos quedamos? repito la pregunta. ¿Cómo Sí. decide Joel enfocar todo ese esfuerzo y esa dinámica perfecta que tiene Grupo Joseda dentro de Capcana? O sea, ¿por qué Joel escoge Capcana y no otra zona para desarrollar estos dos proyectos espectaculares que son The Gem y Meridiano, además de las villas? O sea, tú enfocaste una gran parte de todo lo que es Joseda ahí dentro. ¿Por qué tú decides hacer eso?
primero tú me ves, ¿verdad? Porque Sí, sí, sí te tengo mi vemos. hermana que me está escribiendo por el otro lado que no me ve. Sí, sí te vemos. Yo sí te Mira, veo y aquí nos están diciendo que sí te ok, ven. Mira, Fabricio nos dice que sí, que ya estás ya mi aquí. hermana confirmó que sí me veo. Saludo a Loida, mi hermana. Mira, fíjate algo, nosotros somos desarrolladores de todo lo que es la zona de Punta Cana, también igual estamos desarrollando villas de lujo dentro de la zona de Vista Cana, igual hemos desarrollado unas cuantas villas de lujo también en la parte de Punta Cana Village y estamos sí concentrados en los proyectos grandes dentro de Cap Cana, pero por muchas razones. No es que estamos 100% enfocados, sino primero el crecimiento de Cap Cana, lo dije en el lanzamiento, es una ciudad, o sea, es una proyección a largo plazo lo que está sucediendo con Cap Cana, de verdad que sí. Nosotros apostamos al crecimiento de Cap Cana, la infraestructura. Hoy mandaron una comunicación sobre las vías de acceso, que ya vamos a empezar a utilizar la vía principal, la que se acaba de terminar, y eso es un paso a crecimiento totalmente grande y cada día se va creciendo poco a poco. Entonces, verdaderamente que hay mucho terreno para poder desarrollar. Otra cosa es las facilidades que no han arropado dentro de Capcana. Sí que es verdad que son buenas, que hay que aprovecharlas, tienen unas buenas condiciones, ciertas flexibilidades para que desarrolladores del tamaño de nosotros, que no somos desarrolladores de los más grandes, ni tampoco hoy somos los desarrolladores más pequeños de la zona, somos, yo diría que un punto medio, nos ha dado ciertas oportunidades de nosotros seguir creciendo dentro de la ciudad de Capcana. O sea, por eso nosotros apostamos que proyectos de tal magnitud, nosotros apuntemos directamente a la zona de Capcana, pero no quiero decir que sea únicamente y exclusivamente que estaremos desarrollando. Nosotros vemos cualquier oportunidad en cualquier tipo de terreno. Cada terreno tiene su desarrollo totalmente diferente. Ahí existe una oportunidad. Hay terrenos que nosotros lo estamos viendo aquí en el Boulevard, que no está bajo ninguna sombrilla de residencial, y lo estamos estudiando a ver qué posibilidades nosotros trabajar un modelo de negocio dentro de tal proyecto. Pero en conclusión, la ciudad de Capcana es lo que ha tenido el mayor crecimiento y es lo que yo entiendo que nos hemos sentido bien arropados para nosotros como Grupo Joseda poder seguir desarrollando proyectos que son los más grandes que hemos tenido, como en el caso de Dellén y el caso ahora de Meridiano 18 dentro de la zona de Capcana. Y tengo que decirlo también, que mucha gente no lo conoce, las villas individuales. Yo vi los modelos de las villas del Parque y del Farallón y son impresionantes. O sea, Totalmente. de hecho quiero hacer un video sobre esas villas. Ahora, viendo todo este conjunto de propiedades y de proyectos distintos en los que se ha enfocado Joseda, ¿cuál es, y esto es una pregunta muy personal, Joel, cuál es el proyecto donde Joel puso su corazón o cuál es el proyecto que le robó el corazón a Joel? Néstor, ahí regresaste. Tú me ves bien, ¿verdad? Bueno, te oigo ahora, pero te me fuiste. No me ves. Ahí no me ves. A ver, no te veo, Joel. Quiero ver. No te veo, pero no te preocupes que sí te escuchamos. Sí, déjame. ¿Quieres que me desconecte y me conecte? Sí, sí, eso no es problema. Vamos a ver. También aprovecho de recordarle a todas las personas que se están conectando en este momento, no solamente de la promoción, que van a tenerlo fijado acá en el chat fijo de aquí de este video, donde damos el cashback, sino también les comento, si es primera vez que se conectan, que en este canal hablamos todo lo que tiene que ver con real estate acá en Punta Cana, en República Dominicana en general, y tenemos live stream todos los martes a las 7 p.m., así como publicación de videos,
los jueves a las 7 p.m. Entonces, los invito a que se suscriban, comenten, compartan y, por supuesto, denle like, que eso nos ayuda mucho a llegar a otras latitudes. También a todos los que se están conectando en este momento, les recuerdo que en 24 horas tendrán los subtítulos en sus idiomas. Y aquí tenemos nuevamente a Joel. Entonces, Joel, ¿cuál fue el proyecto que se robó tu corazón? Mira, para mí cada proyecto, cada desarrollo que nosotros hacemos, lo hacemos con tanto deseo que mi corazón está en cada proyecto que nosotros desarrollamos, cada villa, cada apartamento, cada como contratista también, porque nos subcontratan para nosotros venderle algunos productos, nosotros siempre le ponemos todo el corazón, el empeño que se dedica, porque trato de ser muy perfeccionalista para los proyectos que nosotros desarrollamos. Pero siempre va a haber el primero que nosotros hicimos fue una villa que la acabamos de entregar el año pasado y para mí esa fue la que yo... Hello. ¿Me puede ver? ¿Me ves? No te veo, pero te escucho. De repente se te fue la señal. Sí, ok. Te decía que siempre hay una primera villa, un primer trabajo, que ese fue el que yo le puse toda la entrega, todo el corazón, porque realmente a veces uno inicia teniendo una relación comercial con un cliente y ya pasa a un plano que ya no se convierte en un cliente, sino que se convierte en un amigo. Y verdaderamente esa fue la villa que nosotros entregamos el año pasado, que todavía yo me quedo loco viendo esa villa, o sea, viendo las terminaciones, lo que hizo el trabajo de Grupo Joseda completamente. Fue un trabajo con mucha delicadeza, con muy buenas terminaciones. Y eso es lo que define lo que somos hoy en día y el trabajo que nosotros podemos hacer. También los clientes, aparte de convertirse en nuestro amigo, encajaba perfectamente al mismo deseo, a la misma personalización que nosotros andábamos buscando en esos momentos. Oye, me encanta esa respuesta porque uno siempre tiene ese corazoncito en Sí, ese primer proyecto. Mira, claro, el primer proyecto. Fabricio nos está preguntando, ¿a cuál zona de Punta Cana le ven más valor a futuro? Mira, valor a futuro le veo la zona de Capcana. Sigue siendo para mí una zona con mayor crecimiento de valor, de plusvalía, no a nivel de especulación, porque hay dos crecimientos. Uno que sigue teniendo un valor de crecimiento a nivel especulativo y otro a nivel de realidades sobre unos porcentajes que son financieramente claros a nivel internacional, que esos son los que realmente nosotros perseguimos. Pero consideramos que la zona de Capcana puede ser la zona que pueda continuar teniendo valor agregado. No obstante, Vistacana sigue siendo un proyecto que cada día se va creciendo día más. Nosotros hemos vendido con el equipo de ustedes, Punta Cana Solution, hemos vendido en preventas 3 unidades de villa, que ha sido realmente para nosotros sorprendente cómo se está vendiendo ahí. También nosotros seguimos apostando al crecimiento de Vitacana y por igual, no me quedo atrás en la zona de Punta Cana Village. Yo soy también propietario y vivo en ese residencial y es una comunidad completamente para poder vivir, para poder estar. De hecho, con referente a Vistacana, yo necesito que tú hagas otras villas más aquí en Vistacana, Seguro porque que sí. cuando llegó mi cliente, ese mismo día se bloqueó la villa que él quería y ya no Caramba, quedaban más. Así que caramba, piensen caramba. en hacer otro proyecto de villas acá en Vistacana. Acá Con nos Dios mediante, así será. No, y aquí nos pregunta nuestro queridísimo Yanko Torreal. Primero que nada, darle la bienvenida a Jonathan de Punta Cana Real Estate DR, a Jan Peña, Tony, un abrazo muy grande, qué bellas palabras. Y Jan nos está preguntando, con tanto desarrollo que tenemos en la zona hoy en día, ¿cuál es el factor diferencial del Grupo Joseda que hace que tantos clientes se inclinen a invertir en sus proyectos?
Mira, te lo voy a explicar muy simple. Primero, ya ustedes me ven en la cámara. No te vemos en la cámara, pero sí te escuchamos. Me hubiese gustado que me vieran. Pero ok, A mí vamos a también. ver. Déjame ver. Mira, A ver, me dice, bueno, voy leyendo acá lo que nos dice Ana. Ah, aquí regresó Joel, aquí ok, estamos. la parte diferenciador de lo que nosotros hacemos con tantos proyectos que hay en la zona es que nosotros no desarrollamos proyectos tradicionales. Y yo creo que todavía hoy por hoy el mercado sigue siendo un producto 90% tradicional y nosotros estamos dentro del grupo del 10%. O sea, es una diferencia completamente grande de cómo hacer las cosas diferentes. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. De Yen es un proyecto completamente enfocado al mundo de golf, tiene un drive, no, perdón, un driving no, tiene un putting green, tiene un simulador de golf, tiene carrito de golf donde tú puedes salir y tú puedes recorrer todo lo que es la zona de Capcana, va a tener palos de golf en la área del lobby y así la gente lo pueda recoger e irse a hacer práctica o hacer juego. Estamos logrando a ver si podemos hacer un acuerdo con el campo de golf Las Iguanas, que es el que rodea a The Game. Es en el caso de The Game. Pero en el caso del Meridiano 18, nosotros fuimos un poco más hacia allá. Nosotros hicimos un World Life District donde unimos lo que es la parte corporativa con lo que es la parte comercial. No había visto un proyecto similar a ese dentro de Capcana. Es algo completamente retador porque realmente sale fuera de lo tradicional, que es hacer un centro comercial solamente corporativo o solamente comercial, no teniendo ese mix, no teniendo esa dinámica diferente, donde tú tengas un mini market, tengas un gimnasio, tengas un banco y teniéndolo todo ahí en el primer nivel, luego un rooftop en la parte más alta donde cuenta con unos 600 metros aproximadamente de terraza. Igual el segundo nivel pasa a ser como un híbrido en lo que es la parte comercial. Entonces, cada modelo de negocio, cada proyecto de desarrollo de este nivel, pues lógicamente nosotros no salimos del concepto tradicional completamente y no vendemos metro cuadrado, Néstor. Si tú te fijas, nosotros no vendemos metro cuadrado, nosotros vendemos completamente experiencia a que el cliente vea un modelo natural totalmente diferente a lo que se está viendo hoy en día. Tengo muchos proyectos ahí en idea que por tema de esperar abrirlo y decirlo, tú sabes, creo que no sería el momento para yo presentarlo, pero fuera de todo lo que es el tradicional, seguiremos arriesgándonos a tener un proyecto completamente con un alto nivel de diferencia, que sea algo que no sea lo habitual de lo que se está haciendo aquí en República Dominicana en la parte de desarrollo. Ah, Siempre me he destacado del día uno hacer un modelo de negocio diferente a lo que otros no lo hacen y eso no va a cambiar en la parte mía de mi ADN como nosotros desarrollamos cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de marca, proyectos nuevos, igual lo hemos hecho así, gracias a Dios, hasta el día de hoy nos han salido súper bien. mira, una de las experiencias más maravillosas que yo tengo cada vez que voy a las oficinas de ustedes es el profesionalismo de todo tu equipo. Desde Caitlin, la señora Lil, Carla, bueno, tu persona, Tony, toda la gente que los rodea, para mí son profesionales sumamente bien preparados. ¿Qué tan importante es para Joel Martínez ese capital humano dentro de Joseda? Mira, el capital humano es el capital más importante que tiene una empresa. No importa lo que exista en caja, no importa lo que está en banco, o sea, no importa el proyecto que sea, si no se cuenta con un capital humano, que es lo que conforma una empresa, las empresas definitivamente no existieron, ¿entiendes? Entonces, cada área de arquitectura, de taller técnico,
de taller del área de interiorismo, como también la parte de ingeniería. Hemos creado un buen equipo de trabajo, no trayendo lo que ya está en el mercado. Yo prefiero ir preparando mi equipo de trabajo poco a poco. Vamos a ir creciendo de forma muy escalonadamente y muy orgánico, ¿eh? Pero para mí ese ha sido el brazo socio de lo que nosotros tenemos hoy en día, muy sano el equipo, que de verdad eso a veces es un poco difícil, tener un equipo que sea tan bueno como el que nosotros hoy en día tenemos, como lo que es el Grupo Joseda, pero es el socio principal de una empresa. Así lo veo yo y creo que no han funcionado. No son empleados, son colaboradores de nosotros y lo tratamos como colaboradores de Grupo Joseda. De hecho, lo pudimos ver y se siente el día del lanzamiento también de Meridiano 18, el viernes pasado. Realmente, yo lo comenté al principio cuando comenzamos este live, pero tengo que decírtelo en tu cara, así mismo, ha sido uno de los mejores lanzamientos, mejor enfocados y mejor Sí, estructurados a los cuales yo he asistido en todo mi tiempo como asesor inmobiliario. Realmente se ve el profesionalismo y la preocupación por el detalle, sí. porque una de las cosas que me gustó es que no fue algo de bombos y platillos, No, fue algo no. a lo que íbamos, A lo señores. que íbamos, sí, no, Esto es, no. o sea, es que ustedes le pusieron, como yo lo dije, Sí, sí. el cherry al sundae de, Completamente. de lo que es Capcana. O sea, ustedes con este proyecto terminan de consolidar a Capcana como una ciudad destino. Ya ahora sí la podemos llamar una ciudad destino. Completamente. Y mira, gracias a eso de ese evento y lanzamiento, fue tal cual como lo presenté en la misma noche, que realmente se lo debemos al equipo de logística, el equipo comercial que trabajó para que ese lanzamiento sea como fue, como los que somos. ¿Eh? Y es verdad, o sea, nosotros no seremos los que vamos a rifar un diciembre, hacer una mega fiesta, porque no somos de hacerlo así. ¿Entiendes? Yo creo que el agrado nosotros lo transmitimos de otra forma, ¿entiendes? Vamos muy fuera de hacer algo que se nos salgan de la mano y que proyecte algo que no es. Pero para mí, mira, te digo algo, Néstor, y te lo digo con toda honestidad. Yo cuando veía un proyecto que cuando la lanzaban al otro día estaba un 50 o un 40% vendido, yo mismo no lo creía, ¿entiendes? Pero yo no lo creía, yo decía que no es posible, ¿entiendes? Entonces, nosotros prolongamos la actividad por una semana y media por la situación que pasé con mi querido padre, que en paz descanse, Han y sentido pésame. gracias. Y lo movimos para ese fin de semana, del día 20 de viernes del día 20. Y realmente nosotros llegamos al evento con un 50% vendido. O sea, yo no creía en que eso iba a ser posible. Y sí fue posible. Nosotros logramos para sentar una base de lo que va a ser Meridiano 18. ¿Entiendes? Por eso nosotros dijimos, no, mira, el lanzamiento tiene que ir sí o sí, porque es un lanzamiento para la marca. ¿Entiendes? Entonces, lograr ese nivel de maduración de un proyecto en tan corto plazo quiere decir que las cosas las estamos haciendo bien. También felicitando al equipo de arquitectura de Morph. No es lo mismo hacer, yo digo que los buenos siempre nos juntamos al final, porque al final hacerlo con la velocidad de que nosotros sacamos el proyecto, posicionamos el proyecto, un equipo de marketing también trabajando, dos empresas trabajando con nosotros, o sea, hacer un programa comercialmente rápido. Yo creo que hay que trabajar sí o sí con un buen equipo profesional, con una buena mano de obra, con una buena materia de humana para nosotros poder hacer un tipo de proyecto de tal nivel en tan poco tiempo, porque
Lo que tenemos son 3 o 4 meses desarrollando el proyecto antes de que salga a nivel de venta. O sea que sí es creíble, que lo digo yo por experiencia propia, que sí se puede vender un porcentaje muy superior a lo que realmente debería ser dentro de los primeros 30 días, que fue lo que se vendió. Claro está, hacía falta un proyecto como tal dentro de Capcana, había una necesidad, es algo totalmente diferente a lo que se le está apostando desde Grupo Sociedad con el proyecto de Meridiano 18. Es que ha sido impresionante. Y te digo por experiencia, todas las personas, y de hecho, tú lo viste ahora antes de que entráramos, que estábamos conectados en backstage. Yo tuve una llamada de una cliente que le estoy mostrando Meridiano 18. Ya ella compró su propiedad para vivir. Ella vive en Estados Unidos, en New Jersey, y ahora quiere invertir en un local comercial dentro de Capcana. De hecho, me estaba diciendo, ella estaba todavía en duda entre un local comercial o una oficina, porque ella tiene su idea de retirarse acá y utilizar su oficina para trabajar desde su retiro, ¿no? Cosa Sí. que tampoco es mala idea. Y es, No, está excelente. Eso quisiéramos, yo lo quisiera vivir en algún momento de mi vida. es que, fíjate, para mí es el combo perfecto porque Sí, tú vives en The Gem, por ejemplo, sí, y estás a 8 minutos ya de un ecosistema comercial y financiero completo. completamente, claro, claro. Hasta banco tienen ahí. Cosa que dentro de Capcana existía un banco en la Marina hace muchos años Sí, y, y después se movió a Ciudad Las Canas. sí, Entonces, sí, sí. ahora, Sería el primer banco dentro de Capcana, dentro de pandemia, de pandemia para acá. O sea, que sí sería el primer proyecto como tal, con todo lo que nosotros podemos tener. También viene un mini market, viene un gimnasio, está una zona de restaurante, de tapeo, de barcito, de helados, o sea, toda esa integración, el primer piso está sumamente perfecta. El gimnasio se entra por una entrada totalmente independiente al proyecto también. no, y el tema del rooftop a mí me tiene loco. Mira, y sobre todo, Néstor, que lo expliqué en el lanzamiento, nosotros como grupo, o sea, estamos obligados de que el proyecto sea exitoso en el tiempo. Sí, para nosotros no es nada vender un simple local, sino ir acompañado. Por ejemplo, el que está comprando el rooftop, perdón, tiene en plan desarrollar un sport bar y estamos en comunicación directamente con él, haciendo el plan de cómo vamos a tener el sport bar ahí arriba, que vaya a ser un modelo de negocio que vaya a ser muy recurrente, que el que está dentro del centro comercial puede entrar a recrearse el sport bar, que lo pueda hacer uso. O sea, tenemos un plan bastante grande en ese rooftop porque ha sido el más querido del proyecto completo. Y Y todo el mundo quiere comprar el rooftop, pero ya se todo el vendió. mundo quiere el rooftop. Es increíble. Es Eso, increíble. Todos quieren el rooftop, pero es, realmente ya estamos en una fase de proceso de firma de contrato. Esperemos que en Dios que en esta semana ya finalicemos, pero lo más importante no es si lo firmamos o no. Lo más importante es que la persona que está comprando el local, que está en el rooftop, tiene la misma visión de nosotros, ¿entiendes? O sea, tiene claro que lo que se va a poner ahí tiene que ser o una marca creada de forma, traída de forma internacional, o nosotros crear una marca para que esté de la mejor condición a nivel comercial y nosotros ir acompañándolo en todo lo que es el proceso para que 6 meses antes podamos contar con una clientela interesada a poder asistir a Meridiano 18. Ese es nuestro deseo, que sea un proyecto exitoso en el tiempo, que no vendamos locales comerciales, sino que vendamos experiencia completamente. mira, y hablando de experiencia, ustedes, bueno, ya no es mi caso, ya yo no tengo niños pequeños, pero sí es el caso tuyo. ¿Pensaron algo para los niños ahí dentro de Meridiano? Mira, nosotros hemos pensado en algunos servicios, principalmente en el piso número 2, donde estamos evaluando alguna propuesta
una de ellas se nos ha acercado con una idea de desarrollar dentro de 200 y pico de metros cuadrados, casi 300 metros, un pequeño parque de diversión, de esos inflables, donde los niños se pueden recrear. Y estamos evaluándolo. Primero, todavía no tenemos ese espacio en el segundo nivel. Estamos estudiando cualquier tipo de posibilidad de que tengamos una posible liberación y con otro local que nosotros tenemos dentro podamos integrarlo. Eso está en estudio, a ver qué tal pudiera ser rentable también al inversor que va a comprar ese local. Pero luego abajo tú tienes una área de heladería que va a estar, tú tienes una área de pizzería, o sea, son espacios completamente abiertos. Aquí las zonas de caninas van a estar para que la persona, los niños puedan entrar también con su perro, porque tienen oportunidad de estar también. Yo tengo 3 perros en casa y Sí. creo que esas mascotas son parte de la familia, de mi propia casa. Así que todo eso lo hemos pensado buscándole la forma para que puedan convivir también, tanto la parte niños como también la parte canina. Qué espectáculo. Eso es un proyecto bien pensado. Acá Rochi nos pregunta desde Argentina, lugar para coworkers hay para un Sí, lugar. tiene espacio de coworking, tiene espacio para crear un coworking perfectamente. Yo sugiero que siempre que el espacio sea un poco más de 100 metros cuadrados por la dimensión que requiere, pero sí, nos quedan unos 3 o 4 espacios para coworking. Inmediatamente cuando ya inicie el proceso de la señora argentina, no sé cómo se llama, no lo pude, Rochi. no lo, ¿eh? Rochi, Rochi. sí. Roche, bueno, mira, qué bellísimo nombre. Pero inmediatamente si tenemos una aplicación para ese tipo de negocio, posiblemente nosotros podamos manejar una exclusiva directamente con ese modelo de coworking, pero sí tenemos área para coworking. Mira, a mí me quedó rondando una frase que tú dijiste hace rato, hace un ratito, que era los buenos se juntan. ¿Ok? Completamente. ¿Cómo llega Grupo Joseda a hacer negocio con una firma arquitectónica que es, o sea, Grupo Joseda siendo un pequeñito desarrollador, a, Sí, a juntarse con una firma arquitectónica que es la número 70 del mundo, como es sí, Morph, y que además Morph le ha dado ese, yo creo que puso en papel la visión de Joel, ¿ok? sí. Y Sí, puso no, render la ellos conectan rápido con lo que, con lo que nosotros queremos siempre desarrollar. Mira, ahí sí le doy el privilegio a Tony. Tony López fue que me lo presenta. Yo había escuchado de ellos. Sí, ahí está escribiendo Tony, no te veo, pero él es intenso igual que yo. Y realmente Tony sí lo conocía más que yo, español. Tony vive en Barcelona, es una firma completamente española, madrileña. Y verdaderamente Tony lo trae a la oficina y ahí fue que lo conocemos. Normalmente este tipo de proyectos nosotros hacemos proceso de licitaciones, creamos un pliego de condiciones, y lanzamos a unas 5 o 6 firmas, y Morph no fue de la más económica, pero sí fue de la mejor preparada. O sea, de verdad que hay que reconocerlo. Está muy bien profesionalmente. Yo creo que ha sido una experiencia verdaderamente interesante, muy importante para poder repetir lo que hemos hecho con Meridiano 18. Y ya cuando íbamos a empezar a diseñar, ya teníamos directamente hacia dónde íbamos a enfocar la parte de arquitectura. Hay otras más firmas que entiendo que también pueden ser igual o mejor, pero nuestra oportunidad de conocer ha sido Morph Studio, que hemos hecho estos 2 grandes proyectos de desarrollo, y verdaderamente
las felicitaciones a mi hermano y socio y amigo Tony López, que es quien ha traído, me ha presentado el equipo de Morph, José María, el director del país, César Frías también, un tremendo profesional, Beatriz, son del equipo de allá de Madrid, César Frías, el presidente de la empresa, Antonio, o sea, tienen un equipo de más de ciento y pico de arquitectos, programadores, dentro de una firma de arquitectura. Eso yo no lo había visto anteriormente, pero de verdad que sí, que ha sido un trabajo de buenos con buenos. O sea, ellos van a una velocidad y nosotros vamos a la misma velocidad y a veces es difícil, Néstor, tú poder ir a un paso y que la otra persona vaya más lenta que uno. Es un poco incómodo de poder trabajar. No, y de hecho nos hemos dado cuenta que tu equipo de trabajo no tiene botón de apagado. O No, sea, no, tu equipo de trabajo, vemos la energía que tiene Tony, vemos la energía que tiene Caitlin, la energía que tiene así es. Carla, Lil, tú mismo. O sea, es una energía que tú llegas allá y te eleva la energía automáticamente. Entonces, No, me hay da personas, hay amigos que no dicen lo intenso, pero es que verdaderamente yo prefiero ser intenso y no dormirnos en nuestros laureles. O sea, con respecto a eso, siempre estamos despiertos. Y el área comercial no descansa, no se duerme. O sea, el área comercial siempre va a una velocidad bien rápida. ¿Eh? De hecho, a mí me encanta, yo voy a decir un secreto de backstage acá, Sí. de backstage del trabajo de los asesores inmobiliarios. Nosotros tenemos nuestros grupos de WhatsApp y Ajá. no importa a la hora que uno escriba en el grupo del grupo Joseda, siempre tienes una respuesta, porque como Tony está en España, tiene un horario distinto al de nosotros. Entonces, durante el día Sí. de acá, te responde todo el equipo de aquí y nos cae la noche y ya es de día allá, entonces te responde Tony. Entonces tú puedes estar manejando a un cliente que está en Vietnam y son las 4 de la mañana aquí y uno lo está Y, trabajando allá, y te vamos a responder y siempre. Tony te contesta de una vez. O sea, es realmente impresionante, además con una energía maravillosa. Mira, Joel, Totalmente, claro. danos unas últimas palabras aquí para terminar este live stream, que de verdad, aunque no lo creas, llevamos una hora conversando. Ajá. Sí, fíjate, ya de hecho llevamos 52 minutos. Danos Mira, muy bien. unas últimas palabras acá en este live stream. ¿Qué le aconsejarías tú a todas estas personas que nos están viendo en este momento? Acuérdate que aquí nos están viendo desarrolladores, nos están viendo brokers, nos están viendo inversionistas, clientes potenciales. ¿Cuál sería el consejo que tú le darías a todos ellos para crear una empresa exitosa como es el Grupo Joseda? ¿Te digo un solo o te digo varios? Los que tú quieras. Este es tu pantalla y este es tu micrófono. ¿Me estás viendo? Sí. Piensa en grande. Ahí está todo. Wow. Pensar en grande. Es lo único que se necesita para hacer un buen desarrollo. Pensar en grande, sin piedad. Mi padre, una de las cosas que me enseñó, me dijo, mira, fue un hombre cristiano toda la vida, creyente de Dios. Todavía cuando se estaba yendo, me predicaba, me decía desde niño, para lograr. Joel, te nos cortaste. Te nos cortaste. No te escuchamos. Déjame ver qué fue lo que nos pasó con Joel en este momento. Se nos cortó un segundito. Ok, y estaba bastante interesante la respuesta que nos estaba dando nuestro queridísimo Joel Martínez. Acá les voy a mencionar esto, que es una visión un poco personal y ha sido mi experiencia con... Aquí estamos. No te preocupes, Joel. Ajá. Piensa en grande. Continúa. Pensar en grande, solamente eso, con eso me despido, pensar en grande. Mi padre me decía cuando era pequeño que para lograr algo en la vida hay que ser ambicioso, ¿eh? Ambicioso en el buen sentido, un hombre muy cristiano, muy religioso, muy de Dios,
pero hay que hacer eso. Ser ambicioso y pensar en grande. Es lo único que yo puedo decir a las personas para que puedan aplicarlo. Después todo lo otro viene de camino. Pienso en grande desde el día cero. Siempre veo cosas más grandes y nunca hay un límite. O sea, es seguir y seguir creciendo. Creo que Grupo Joseda todavía no está en su etapa de éxito, no lo veo ni de cerca porque cada día vemos algo más grande que podemos desarrollar. Es un gran reto, pero sí se puede. Solamente eso, pensar en grande. Mira, yo creo que es el mejor consejo que ha dado cualquier CEO acá en este canal. Y de hecho, fíjate, acá nos están diciendo que tu energía trasciende la pantalla. Nos están diciendo que quieren venir a conocerte, que Joel emociona. Que vengan, que vengan. El Grupo José de su casa está abierta 24/7 cuando lo necesiten. Y fíjate, aquí Yo encantado y agradecido de que vengan. Jan Peña nos dice, pensar en grande, esa frase me la dijo en 2015 y aún sigue dando frutos. Cónchale, qué súper, O qué sea, súper. de verdad, Sí, Giancarlo es uno de los gerentes de marca de nosotros, de la empresa de JM. Un buen colaborador, un hermano, un amigo, un aliado. No solamente es parte del equipo de trabajo, sino se ha convertido en mi amigo. Eso es todo. Pensar en grande lo es todo. No es pues, más nada. ¿sabes qué, Alcanza Joel? esa meta, no importa el techo, no importa el límite que sea, pero se puede lograr. Yo voy a adoptar ahora esa frase como modus de vida personal y créeme que lo vas a escuchar mucho de ahora en adelante acá en mi canal. Me encanta eso. Piensa en grande y realmente, Joel, no sabes cuánto te agradezco, no solamente por tu amistad, sino por haberme regalado esta hora de una tertulia maravillosa que hemos tenido el día de hoy, donde le dimos cara a esa maravillosa empresa que es el Grupo Joseda, a ese desarrollador exitoso, que así como tú lo dijiste hace rato, tú mismo no lo creías, que un proyecto se podía vender el 50% en menos de 30 días. Y ya lo hemos visto, no solamente con Meridiano 18, lo vimos con las villas de Vistacana, lo estamos viendo con The Gem. En The Gem solamente quedan 6 unidades. 6 unidades. Se ha vendido un 85% prácticamente. Un 85% en un año. Sí. Yo estaba viendo el live, fue en enero del año pasado que lo hicimos, del lanzamiento de The Gem. Sí, claro que sí. O sea, y mira por dónde vamos ya. O sea, ya entramos en fase de construcción completamente. O sea, es una locura lo que ustedes han logrado. De verdad, es un honor para mí haberlos tenido. Y, oye, muchísimas gracias a las... Gracias. Wow. Tuvimos 172 personas conectadas. Wow, muchas gracias. Hoy, cosa que ha sido un récord acá. Sí, sí, no he podido ver cuáles son los que están conectados. Me hubiese gustado, pero... No, es que lamentándolo mucho, si no hablan en el chat, no vemos quiénes son. Se ve. Perfecto. No se ven. Perfecto. Pero yo sé que cada uno luego me va a escribir y me va a decir, mira, yo estuve aquí. Igual, Néstor, para mí es un orgullo yo poder compartir esta primera presentación. De verdad, para mí es algo nuevo y el que me conoce, los amigos y los familiares saben que es primera vez que lo hago y de verdad muy orgulloso por la oportunidad. Para mí un privilegio poder contar contigo y con el equipo de Punta Cana Solution. De verdad que lo felicito de forma muy orgánica. Han tenido un crecimiento muy importante dentro del sector, muy agradecido. Fuimos el proyecto número 1 año 2025 en Cap Cana. De verdad que cuando recibí esa noticia yo me sentí muy agradable, o sea, muy agradecido de todo el equipo profesional con el que ustedes se manejan. Así que muchas bendiciones. Cuantas veces necesites otra reunión, otra presentación, lo que tú necesites, sabes que estamos a la orden. Well, lo mismo digo, mira, aquí tenemos, de hecho, a nuestra CEO, Jocelyn Torrealba. Felicidades. Está conectada. Ves que yo te digo. Está conectada. La gente se conecta y no nos dice. Entonces, está ahí en discreción, ahí, tranquilita, pero está.
Ok, Si no, eso es si no nos importante. hablan, no sabemos. Y acá me acaba de escribir otro compañero de acá, de Punta Cana Solutions, Sí. donde dice, bueno, mira, la misma Jocelyn nos pone agradecidos con el grupo Joseda por su apoyo siempre. Amén, Jocelyn. Muchas gracias a ti también, Y de por verdad que sí. supuesto, muerta de la risa, porque ella sabe que yo sé que está conectada, pero si no habla, no la vemos. Acá Claro, me claro, comenta claro. uno de mis colegas de acá de Punta Cana Solution, de hecho voy a decir quién es, Jan, y nos coloca hermano dentro de mi top 5 de lives. Muy duro Joel y esa Gracias. energía y transmite confianza. Y Gracias. es Eso así, es importante. impresionante. Mira, que esto ha sido pura felicidad por todos lados. Jesús Salazar, bienvenido. Jesús Alexander Salazar, muchas felicidades para patrón, siempre con la bendición de Papá Dios. Ah, gracias, gracias, gracias. Es la Es realidad. parte del equipo de nosotros también de colaboradores. Muchísimas gracias por haber aceptado este live. De verdad, ha sido maravilloso. Igual. Señores, yo soy Gracias. Néstor, asesor inmobiliario, Néstor Leffel, asesor inmobiliario. El día de hoy transmitimos, y no lo dije al principio, a través de mi canal de YouTube y a través del Instagram de Meridiano 18. Así que es el primer live stream que aparece por Meridiano 18. Ah, ok, súper. Sí, o sea, lo estaba viendo por acá. Lo estaba viendo, excelente. Entonces, muchísimas gracias por haberse conectado a todos ustedes. Bendiciones. Muchas gracias y feliz resto de la noche. Igualmente, síganos por nuestras redes sociales y nos vemos el próximo martes. Hasta el próximo martes, familia.